Hola, ¿qué tal? Soy Conchita García, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y pues nos da mucho gusto que está un invitado que ya hemos tenido en otras ocasiones y que bueno, pues nos ha compartido su gran experiencia. Él es director general de Newland, él es Rafael Gutiérrez y bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí, Rafa, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación nuevamente. No, pues vamos a hablar de un tema que pues cuando tú me lo mencionaste se me hizo muy interesante porque creo que tiene gran trascendencia en la educación y es la filosofía para niños, ¿no? Y la filosofía, bueno, pues tradicionalmente la pensamos como que es para los de prepa, ¿no? Ya los que, yo me acuerdo que yo la tomé en tercero de prepa y nuestros chavos la toman aquí en el último año de bachillerato. Sin embargo, cuando dices filosofía para niños, pues se me hizo el tema interesante porque creemos que, bueno, pues la filosofía era como para los grandes pensadores, los adultos, los que están reflexionando allá y están pensando, ¿no? Y tener este tema para niños, pues como que sí dices, caray, a ver, ¿de qué se trata, no? Claro. Entonces, yo quisiera que nos platicaras un poquito, pues si tienes de la historia, de cómo nació esto de la filosofía para niños o a quién se le ocurrió, o cómo lo pensaron, esa necesidad de que también fuera para los niños, que no fuera un asunto de mayores, ¿no? Ni de gente pues que tuviera cierto rango, ¿no? de educación, sino que fuera también para niños, ¿no? Así es, mira, y básicamente este proyecto surge en los años 60, finales de los 60. Matthew Lipman es el que se le conoce como el creador de la filosofía para niños, y él daba clases en la Universidad de Filosofía, ¿no? Y entonces, digo, de ahí viene todo el concepto, donde cuando él empieza con los chavos, ya, porque ya estaban universitarios, últimos semestres de filosofía, a tratar de trabajar métodos de pensamiento y demás, pues él se da cuenta que más de lo que han aprendido es, lo voy a decir así, el rollo de, de los filósofos, los grandes de Kant, de Sócrates, todos ellos, más que aprender a filosofar o generar filosofía. Entonces su cuestionamiento siempre es, dice, bueno, ya con estos muchachos que ya van de salida, poco puedo hacer. Y entonces su proyecto surge a partir de ahí. Entonces él dice, bueno, ¿dónde deberíamos de trabajar o dónde podríamos empezar a sembrar esta semilla? Pues en los niños. Y entonces empieza, a los inicios fue, él desarrolló una serie de novelas con contenidos filosóficos de los grandes pensadores, como bien dices, pero para niños, adecuados para niños, que los hicieran aprender a pensar, a indagar, etc. Y que además generaran curiosidad en el niño, que no fuera un tema donde llega el maestro y dice, hoy vamos a hablar, no. Hay algunos estímulos, ahorita te platicaré de ellos, pero ese estímulo lo que tiene que hacer es generar curiosidad en el niño. Ese es el primer objetivo, porque si no el niño pierde el interés. Y lo que pasa en cualquier clase, pierde el interés, se pierde la atención, se pierde el control de grupo, se pierde todo. El pobre maestro ya no sabe qué hacer. Así es. Entonces él empieza a crear una serie de novelas, son novelas lo que él crea, novelas para niños. Voy a ponerte un ejemplo, una muy sencilla, ¿no? Una novela que empieza a hablar acerca de, por ejemplo, en la novela el personaje se le duerme el brazo y dice, ¿por qué si yo no estoy dormido, está dormido mi brazo? Entonces, ¿mi brazo es mío o no es mío porque se duerme, digámoslo así, sin mi autorización, ¿no? Cuando quiere. Imagínate ese pequeño diálogo puesto en los niños y decirles, ¿qué preguntas les surgen alrededor de esto? Y entonces los niños pues van a empezar a crear toda serie de preguntas e inquietudes de lo que a ellos les llamaría la atención, ¿no? Y entonces, bueno, ese trae un contenido filosófico detrás de por qué soy, quién soy, y si soy yo, no soy yo, si puedo soñar despierto, no puedo soñar estando despierto, etcétera, etcétera. Y el niño empieza pues a generar preguntas. Esto se trabaja a través de comunidades de diálogo donde el formador o el maestro es el que va llevando pues esa moderación, ese diálogo, esa indagación. Se toman, desde ahí empezamos a trabajar con ciertas cuestiones donde, bueno, hay que tomar turnos, hay que levantar la mano, hay que escuchar a los demás. Y el formador o el maestro lo que va haciendo es, dice, a ver, de lo que dijo Juanito, ¿qué opinas, Miguel? ¿Qué piensas? Y entonces empiezas a cruzar diálogo. Al final, todo este método tiene que lograr una de tres cosas. Una es, lo que tú creías que estaba bien, lo reafirmas y dices, lo que yo pensaba, está bien. Eso es, ¿eh?
La segunda es lo que pensaba. Al escuchar las ideas de los otros, pues lo complemento y construyo o reconstruyo mi idea. O la tercera dices, lo que yo pensaba de plano no era por ahí y ahora me quedo y compro esta idea y entonces el niño empieza a construir a partir de su pensamiento, ¿no? Entonces esto en los niños lo que va creando es esta reflexión, este cuestionamiento, la curiosidad que tú decías, pero además va desarrollando una habilidad o dos habilidades que yo creo muy importantes, la del pensamiento crítico, ¿no? Y creativo, ¿no? O sea, ahí ya estoy, yo, imagínate, con un cuento estoy estimulando al niño pues a que él pueda reflexionar en sus propias preguntas y ahí no hay de que estás bien o estás mal. Así es. De hecho, ¿no? Y eso es bien importante para... Lo que trabajo, lo que se denomina es el pensamiento alto nivel, que compone 3 pensamientos. Crítico, creativo y valorativo, ¿no? Esos 3 tipos de pensamiento, y como bien dices, o sea, no está bien o está mal. Claro, el profesor tiene que dar una orientación dependiendo la edad. Por supuesto. Pero empieza el niño a indagar y a preguntarse sobre las cosas. Un problema que presenta esto, pues es al papá, porque claro. Entonces ahora el papá cuando le preguntan, tan sencillo, ¿no? Un caso muy sencillo, muere el abuelo en casa. Y entonces el niño, ¿cuál es la pregunta que surge? ¿Por qué hay que morir? O sea, se murió el abuelo por esto, pero ¿por qué hay que morir? Imagínate esa pregunta de los niños hacia los papás. Para empezar te tumba la pared y luego pues tienes que presentar 7, 8 escenarios a ver por dónde vas a responder esa pregunta. Porque además el papá seguro no aprendió a trabajarlo de esa forma. Claro. Entonces, pero el niño va recreando... A lo mejor ni se lo cuestionó nunca, ¿no? Nada más te decían en la escuela, naces, creces, te reproduces y mueres. Y era todo, ¿no? Entonces no lo cuestionabas. No lo cuestionabas o decías, pues así son las cosas y ya dijeron y ya tengo eso. Pero hoy no, hoy, aunque la mamá le diga la clásica, ¿va? Soy tu madre y te lo digo, él dice, sí, no, a ver, pero eso no es un buen argumento. A ver, explícame, dame una razón o dame... Y eso ayuda también a que los niños puedan fundamentar sus respuestas, ¿no? O sus pensamientos, argumentarlos, que eso es bien importante, porque muchas veces el niño o el joven, ¿no? Habla o tiene su idea, pero no sabe argumentar, ni la fundamenta, entonces llega uno y se la tumba bien rápido, ¿no? O sea, entonces cuando ellos, a mí eso me ha gustado mucho, porque cuando, yo me acuerdo mucho cuando yo daba clase en prepa, hacíamos la feria de ciencias y entonces ellos hacían sus exposiciones y en la fundamentación yo les decía, en la manera en que ustedes fundamenten y argumenten todo su proyecto, es en lo que se van a fijar los jueces. O sea, si es un proyecto bien sencillito, pero está bien argumentado, pueden ganar. Tiene soporte. Pero si tienen un proyectote así todo bien a todo dar y no saben ni por qué da vuelta, ni por qué funciona, o te tumban a la primera pregunta que te hacen, no tienes el argumento o el fundamento de esto. Entonces yo creo que eso es muy importante que sepan ellos, que no hablen por hablar, ¿no? Claro. Sino que sepan por qué lo están diciendo, con base a qué, ¿no? Así es, y de hecho la filosofía, o el programa de filosofía para niños lo que enseña es al niño en cómo pensar y no en qué pensar. Claro. Entonces aprende a dar argumentos, dar buenas razones, poner ejemplos, hacer comparaciones, etcétera. Muchas de las habilidades que se desarrollan con este tipo de programas. Y también el niño cuestionarse su entorno y lo que ve y la realidad y no trabajar siempre sobre prejuicios de nacer, crecer y morir. ¿Por qué? Claro. Porque así es. No, a ver, ¿pero por qué? ¿De dónde sale? ¿Y qué pasaría si hubiera? ¿Y cómo podríamos hacer? Y va construyendo una realidad distinta. Por eso muchas veces hoy dicen, es que antes los niños... No, no es que sean diferentes. Lo que pasa es que ahora suben la realidad y la exponen y todos los adultos de repente empezamos a echarnos para atrás y decir, ¿por qué están cuestionando todo? ¿Por qué quieren cuestionar todo, cambiar todo, hacerlo diferente? Si así es. Para nosotros era así es y, así es. Y te callas y se acabó. Sí. Y hoy para ellos no es eso. Y otra cosa que sucede con esto es que también el entorno o el contexto empieza a ser diferente. Mira, te voy a poner un ejemplo que pasó hace 2 semanas en un campus. Unos niños de kinder tienen ahí sus lechugas sembradas, ¿verdad? Entonces venía un niño de kinder 2 y estaba fascinado con sus lechugas. Le digo, ¿qué es eso? Me dice, son lechugas. Y le digo, ¿cómo sabes? Porque son verdes. Le dije, ¿entonces todas las cosas verdes son lechugas? Se quedó así con una cara que tú decías, déjame pensarlo, me dice. Digo, y para cada edad hay cosas, ¿no? Por ejemplo, en secundaria, en vez de llegar a decirles, hoy vamos a hablar de si es buena la libertad o no es buena la libertad, o qué es libertad, porque eso para los niños no los vuelve protagonistas. Claro.
lo que busca este programa es volver al niño protagonista, perdón. Entonces, imagínate que llegamos y le decimos, a ver, hoy tenemos un tema que nos gustaría tocar, que es el uso de celulares y la tecnología, ¿nos ha dado más libertades o no? ¿Tú crees que eso no engancha a los chicos? Sí, claro. Y van a empezar a debatir y argumentar y entonces se trabaja sobre esa comunidad. Y entonces este programa que bueno, pues se implementó, que dices nace en los 60s y luego se va a otros países. Bueno, sé que en Estados Unidos es donde es más fuerte. Empieza. Y luego se va a España, también en España. Pues España, México, Argentina son los y países que pueden ser más fuertes. Ajá. Hoy pues ya está Colombia, está Chile, están ya muchos países, ¿no? Ajá, y en México sabemos que hay muchos países que tienen esta filosofía para niños, pero en la escuela ya está implementada, porque sabemos que en muchas escuelas no, o sea, esto es una realidad, aunque México esté, y hay unos como, yo había oído escuchar de Sofía, ¿no? que también está en este tema, pero no está implementada como tal, o sea, como hablar de filosofía, ¿no? A lo mejor estás desarrollando la habilidad del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, pero no está como decir, bueno, vamos a meter esto como una metodología de aprendizaje para los niños y de desarrollo cognitivo, porque esto va más allá. Entonces, ahorita que regresemos del corte, me gustaría que nos platicaras cómo está México en esa parte comparado con otros países, ¿no? Con España, con Estados Unidos o con Argentina o Colombia, que decías. ¿Cómo está México en ese sentido, ¿no? Que creo que es importante ver si todavía qué nos falta y que pues todos los que nos ven, que sean directivos de colegios, que vean que esta parte pues es fundamental, porque sí esto sí es innovador, pero además es creo que necesario, ¿no? Sobre todo yo lo veo para los países de Latinoamérica, ¿no? México, Latinoamérica, que es muy necesario pues ser el ser humano que sea crítico y que pueda cuestionar no a base de pues ser visceral, sino a base de tener argumentos, ¿no? Con todo lo que pasa en la política o en la salud o en la educación y en cualquier tema que puedan platicar, ¿no? Entonces, ahorita regresamos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos con Rafael Gutiérrez, que él es el director general del Newland, y estamos platicando sobre la filosofía para los niños, ¿no? Yo te decía cómo está México en relación a estos países para implementar en las escuelas pues esta metodología, ¿no? Que va a ayudar al niño pues a las bases más importantes, de verdad, que yo veo de la educación, ¿no? En cuanto a que no creerme, por ejemplo, digo, yo lo recuerdo, yo les decía, no se crean todo lo que yo les digo. Ay, maestra, ¿no? ¿Qué tal que les estoy diciendo mentiras y ustedes hasta lo están anotando en su cuaderno y lo van a estudiar? Claro. O sea, sean críticos, le decía, no criticones, sean críticos. O sea, investiguen, vean si lo que el maestro está diciendo es realmente lo que es, busquen, ay, no, qué flojera, no, sí, o sea, decía, ¿no? Yo en bachillerato hace muchos años, pero le decía yo, esta parte de ser críticos nos falta mucho, ¿no? Y hoy escuchaba un video donde decía que era un problema pues, de Latinoamérica, de esa parte de no indagar, o de creerme todo lo que tú me dices, ¿no? Tú puedes venir y decirme, ¿qué crees? Que fíjate que pasó esto y esto es así, ya está, y entonces yo voy y fíjate que pasó esto. Sí, y entonces empieza esa cadenita, ¿no? Cuando decir, bueno, y pues, ¿por qué me lo dices? ¿Cómo sabes? O sea, cuestionar, ¿no? Incluso hay hasta el filtro que le llaman ahí, donde dices, bueno, es verdad, es bueno y te consta, sí. Ajá, o sea, para poder decir algo que te están platicando, ¿no? Si no, pues mejor ni lo repito, ni me lo digas si no has hecho ese filtro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo está México en ese Mira, en México, por ejemplo, ya existe hoy ya tiene muchos años, la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, donde ahí
tanto escuelas, centros, etcétera, se incorporan para tratar de hacer un gremio, una agrupación, ¿no? que fortalezca y promueva más la filosofía para niños. Desgraciadamente, hoy no está insertado en currícula o pues en los planes de estudio. No lo tenemos en educación básica insertado. Por ejemplo, España lo tiene como parte de su formación dentro de la currícula, la formación en filosofía para niños. Entonces, no es negociable, no es opcional, etcétera. Nosotros tenemos 10 años practicando este modelo, esta teoría de filosofía para niños, y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. De hecho, te comentaba, hemos invitado colegios, hemos invitado otras instituciones que se acerquen y cómo podemos ayudarlos a que esto, mientras más se conozca y más tengamos ese tipo de pensamiento en los niños, más favorecidos vamos a ser. Pero como bien dices, no es fácil, no es una tarea fácil. Las primeras veces el niño pues, va a decir, no me le muevas tanto, o sea, no tiene mucho sentido esto, mejor dame las respuestas, están acostumbrados a eso. De hecho, nosotros pues, decíamos, el papá es el que se mete en problemas, ahora tenemos que enseñar al papá qué tiene que hacer y cómo tiene que reaccionar. Claro. Cuando el papá le insiste mucho al niño, y esto pasa en la edad del por qué, ¿no? Pero ¿por qué? Acaba diciendo, ya, así es y se acabó. Hoy no puede funcionar ese modelo, ya no debe funcionar, porque parte cultural de todo Latinoamérica es eso, que creemos lo que bien decías, creemos, me lo dijiste, entonces yo lo replico y luego el otro, y el teléfono es compuesto además de todo, genera verdades que nunca van a ningún lugar, ¿verdad? Ni son realidades. Entonces, algo que tenemos que enseñar al niño desde niño. Ahora, ¿desde qué edad empezamos a hacerlo? Desde que el niño comienza a hablar. O sea, nosotros, por ejemplo, a partir de los 2 años, que es cuando llegan los niños a maternal, ahí empezamos a trabajar filosofía para niños, a su nivel. Entonces, imagínate un niño que pase 13 años trabajando este modelo de filosofía para niños. Va a salir una persona diferente, distinta, que ahora sí indaga, que ahora sí tiene un pensamiento crítico, que se preocupa por lo que sucede, que se cuestiona el porqué de las cosas. Eso ojalá lo tuviéramos hoy en muchos de los y desafortunadamente, o sea, como tú dices, mientras no esté en la currícula, ¿no? De nuestro plan de estudio de lo que es el sistema educativo nacional, pues va a ocurrir a lo mejor en un porcentaje mínimo, suponiendo que todas las escuelas particulares entraran. De todas maneras es un porcentaje muy bajo para todos los niños que están, ¿no? Entonces realmente sí sería como una tarea de gobierno, ¿no? Pues si van a hacer reformas, pues que metan esa reforma, ¿no? O sea, porque esto es porque además para el niño este tipo de aprendizaje es muy significativo para él. Por supuesto. Y entonces jamás se le va a olvidar, o sea, no es de que me tuve que memorizar esto y lo otro, sino porque en ese momento yo tuve que indagar y argumentar, porque pues empieza esa parte de, tú dices y pues yo como el debate, ¿no? Pero ese debate que no es una competencia o es un pleito, sino es un diálogo donde yo te estoy argumentando y tú das tus argumentos y bueno, pues vamos a ver que ahí el maestro tendría que ser el mediador, el moderador, ¿no? así es. De estas diferentes opiniones que pueda haber, porque en un grupo pues puedes tener 25 niños y pues a lo mejor son 15 opiniones diferentes, ¿no? Claro, y el maestro también lo que tiene que hacer es ir acotando, porque hay conceptos que ya están hechos los conceptos, aunque cuestiones acerca de ello, pero el concepto tenemos que irlo acotando también para llegar a algo, si no, imagínate, entonces ahora salió peor. Todos creen que lo que piensan es verdad y entonces tampoco es verdad eso. Entonces, sí es algo un trabajo que el formador o el maestro tiene que estar capacitado para hacerlo. No es estoy haciendo filosofía platicar, no es eso. O tengo una pregunta filosófica y vamos a hablar acerca de la inmortalidad del cangrejo, ¿no? La clásica. No es eso. O sea, es cómo llevo eso de un diálogo moderado, etcétera. Y eso se debe traducir a todos los ámbitos de su vida. Claro. Te digo, en el colegio y en casa. Entonces, tenemos que enseñar también al papá a trabajar eso, porque el niño llega a casa y empieza a cuestionarse el porqué de las cosas y entonces no preguntes todo. Y a ver, ya esto es la respuesta y no hay más temas. No, el papá también tiene que aprender a hacer preguntas de indagación. Así es. Mucha gente dice, yo hago preguntas en la casa. Sí, bueno, pero no es hacer una pregunta y se acabó, sino ir indagando, lo que decías ahorita, ¿no? O sea, yo trabajo sobre un concepto y digo, creo que esto es. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es tu referencia? Dame un buen argumento. A ver, ponlo en un ejemplo. A ver, hazlo de esta manera, de la otra. Cámbialo, súbelo. Traslápalo ahora a otro momento. Cada vez que esto sucede así, ¿es para todos? Claro.
Es que debemos de ser libres. ¿Libres en qué y en dónde y en qué contexto y bajo qué situación, ¿no? Claro. Entonces tenemos que irlo trabajando y fíjate que esto nos ha pegado en el sentido de que no estamos educados así, Claro. que por ejemplo en las redes sociales, bueno, pues ahí todo lo que se comparte, sin saber si es real o no, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre, que ha venido aquí, que pues él es como muy experto en redes sociales y entonces cuando sale una noticia que digo, ¿será? Y le digo, oye, y se la mando, ¿no? Y entonces ya nada más me contesta, es falsa, por esto, por esto y por esto. Porque está muy metido, ¿no? Entonces él ya identifica cuándo es una noticia falsa y cuándo es... Y entonces ya no la comparto, simplemente ya no la comparto, ¿no? Y entonces ya le digo, bueno, el otro día le decía, bueno, ¿cómo sé qué es? Porque no te voy a estar mandando las noticias que yo, pues a veces dudo, ¿no? Y me decía, pues es que tienes que ver de dónde viene la fuente, pero además también esta parte del www o el HTTP, que no sé qué, ahí dice, tendría yo que darte una clase para que sepas distinguir, ¿no? Pero le digo, bueno, por lo pronto las que me causen duda, pero en redes sociales es muy común esto, ¿no? Claro, Algo que te llama la atención, o sea, ¿cuántos memes se comparten que son falsos? Sí, todo, ¿no? Cualquier cantidad. Y entonces tú ya dices, ¿qué creo? Ya no sabes ni qué creer. ¿A qué le hago caso? ¿A quién le hago caso? Entonces, y esto de redes sociales es en lo que estamos todos. Sí. Adultos, niños, jóvenes, todos estamos inmersos en las redes sociales y todos los artículos que salen ahí, de verdad, mucha gente, yo lo veía, ¿no? Yo me pongo a veces a ver los comentarios. O sea, a veces me meto a un artículo y luego digo, a ver qué dice la gente. ¿Qué están opinando? ¿No? ¿Qué están opinando? Y bueno, te encuentras así como de que quiero más información, oye, ¿y dónde por ejemplo, de ventas, cosas, ¿no? De que encontré una pastilla mágica que te baja de peso y entonces en 15 días tú ya estás, ¿no? Quiero información, ¿no? Y dices tú, cuestiónate, ¿cómo vas a bajar en 15 días 15 kilos, ¿no? O sea, y entonces... gente que empieza a decir esto es puro negocio, no hagan caso, no se metan, otros que te dicen, bueno, ¿y a ti qué te importa? Si ese se mete, pues que, ¿por qué no piensa? Y una serie de cosas que dices tú, verdaderamente estamos acostumbrados a no cuestionar y entonces te vas con la finta, ¿no? Y entonces vienen ahí las grandes desilusiones o las grandes, hasta fraudes, porque tú crees en muchas cosas que no son ciertas, que hasta la intuición te está diciendo no va por ahí y tú dices, no, pero eso está muy atractivo, ahí voy y pues caes en esas cosas, ¿no? Entonces, como dices tú, para tu vida diaria, ¿no? Para tomar decisiones, simplemente. Claro. Mira, ahorita tú lo acabas de decir. ¿Qué sucedió en ti con esa semillita o esa inquietud de las noticias? ¿Serán ciertas o no serán ciertas? ¿Y cómo discerno si son ciertas o no? ¿Cómo investigo? ¿Dónde le busco? Ya traes ahí eso que te queda y seguro lo traes en la casa y lo traes en la noche y lo andas preguntando con cualquiera que te diga, yo sé redes sociales, a ver, ¿no? Sí. Eso mismo es lo que hay que crear en el niño, esa emoción y esa curiosidad de decir, quiero saber más, quiero investigar más, quiero ver de dónde viene, por qué viene, quién dice, cómo se argumenta esto, o de dónde nació esta idea y por qué sigue siendo cierta o válida o ya no. O sea, imagínate todos los paradigmas, mitos o creencias que hay en una casa, vamos cortitos, en la casa. Cuando el niño empieza a cuestionar eso, pues los papás empiezan a ir un poquito a... Simplemente la adolescencia, repensar, ¿no? Es el tiempo en el que todo cuestionas, ¿no? Y cuestionas al papá. O sea, ¿cómo sé si...? Los sábados es día de familia y comemos todos en familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la abuela lo hacía, la bisabuela lo hacía. Bueno, sí, pero... Pero yo tengo plan con mis amigos. Sí, y entonces viene la parte de la negociación. Exactamente. Ahora, ¿cómo negocio con eso, con lo que tengo y con las herramientas que pueda para ver, ok, sábado sí, no, o cuáles sábados sí, no, o en qué momento sí o no? Y esa es la forma de llegar también, sobre todo cuando son adolescentes, pues de llegar a esos acuerdos o esos entendimientos, porque si no es porque yo lo digo y así ha sido siempre tradición en casa, y él dice, ya eso no es válido. Eso ya no funciona. Ya no cuenta, no es un argumento válido. Sí, claro, ya no es un argumento válido, así es. Pues el tiempo se nos ha terminado. Yo de verdad quisiera quedarme con esta parte de como directivos, pues de acercarnos a la federación, ¿verdad? Claro.
que está aquí en Querétaro, está en México. Sí, hoy la sede de la presidencia está en León. En León, pero Guanajuato. Bueno, a través de la página de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, ahí pueden contactar, hay diferentes centros en la República. Te metes a la página y te puedes contactar y entonces puedes, pues que es afiliarte a la federación. Te van a pedir requisitos te van a ofrecer capacitación los centros, etcétera. Y para poderlo meter tú en tu currícula como algo, como un plus, complementario, algo complementario que sería muy importante. Y pues quiero agradecerte, Rafa, que hayas estado aquí nuevamente con ese tema tan interesante y tan, yo creo que crucial en estos momentos que estamos viviendo los países, no nada más México, en donde debemos de ser pues nosotros los que estamos en educación, de meter esa semillita, como tú dices, de ser críticos, de ser creativos y de ser valorativos, que es lo que tú decías, ¿no? Entonces, quedarnos con esos 3 pensamientos y bueno, pues ojalá que sea de interés para muchos educadores, para los maestros y bueno, pues para los colegios en afiliarnos a esta federación que creo que nos ayudará mucho a nuestro país y a hacer un México pensante, ¿no? Pensante, por lo menos con los niños. Y bueno, nosotros estamos en Querétaro. Si a alguien le podemos ayudar, de veras, con muchísimo gusto estamos abiertos a apoyar a quien le interese. A quien nos interese. Muchas gracias, Rafa. Al contrario. Y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.